Nos acompaña el doctor Enzo Hurtado Calmet, abogado especialista en protección al consumidor. Vamos a hablar justamente de la ley de protección de datos, ¿no? A propósito de esta ley que busca, pues, que el consumidor no se vea acosado. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por la invitación. Sigue siendo acosado, Bueno. Yo he recibido llamadas hasta ahora. Hasta ahorita sí he recibido llamadas. Y les he dicho que ya hay una ley que impide que me estén llamando si no tienen mi autorización, pero parece que no hacen caso. Sí, bueno, primero, agradeciendo la invitación, la modificación que hubo con el decreto legislativo 1390 fue al Código de Protección al Consumidor. ¿Okay? Esta modificación justo atacó a los métodos comerciales agresivos que estaban realizando los call centers en su oportunidad, ¿no? Llamando tal vez de manera incisiva, reiterativa, ¿no? O sea, claro, o sea, de esa manera llamaban los call centers y no había ninguna regulación. O sea, lo que sí existía antes era que el Indecopi, ¿no? Había puesto a disposición de los ciudadanos un registro denominado Gracias No Insista. Este registro, las personas se inscribían y las empresas tenían que respetar que no llamar o no mandar correos electrónicos o no llamar tampoco a los números fijos que estaban registrados en este registro Gracias No Insista. ¿Qué es lo que ha pasado? Lo que ha pasado ahora es que el Indecopi, o mejor dicho, el Código de Protección al Consumidor, se ha alineado a la Ley de Protección de Datos Personales que ya estaba vigente, ¿no? Y lo que ha señalado ahora es que la persona tiene que dar su consentimiento previo, informado y expreso para que las empresas, call centers, teleoperadores, manden correos masivos, pero siempre y cuando tengan el consentimiento del consumidor, ¿no? Esa es la reforma que ahora que se tiene, ¿no? Ahora, este método que tenía, o esta herramienta que tenía Indecopi, que usted ha mencionado, Gracias No Insista, era una herramienta que funcionaba de alguna manera, ¿no? Sí, claro, o sea, tal vez lo que se tuvo que haber hecho es tal vez promocionarlo un poco más, de acuerdo, ¿no? Pero sí, la herramienta funcionaba, mientras que tú colocabas tus datos. Y contemplaba sanciones, además, en el caso de que eso no se cumpliera, ¿no? Porque si la persona en ese momento colocaba su información y recibía llamadas, podía denunciar ante Indecopi, y como se encontraba registrado, podía la empresa que llamaba a este consumidor ser posible de una sanción, ¿no? Ahora, ¿cuáles van a ser las consecuencias? Porque teóricamente, si el consumidor no da su permiso, puede justamente indicar qué empresas lo están acosando, ¿no? Y estas empresas serían sancionadas. Pero al parecer, no les interesa la sanción. Mire, yo creo que en este caso ahorita debemos estar en un proceso de adecuación de norma, ¿no? En este proceso significa que hay que capacitar a los call centers para que antes de que inicien con el tema de telemercadeo o ventas, tengan que realizar primero una comunicación o comunicarse con los consumidores, pero no para promocionarlos, sino para pedir sus consentimientos. Entonces, esa es la labor que tienen ahora los call centers, recabar estos consentimientos para los consumidores. Ahora, si no los teóricamente tienen, ya no deberían estar insistiendo. No, este decreto legislativo ya entró en vigencia, así que no deberían insistir. Entonces, sus jefes, al parecer, no leen periódicos, ni tampoco ven noticieros, ni nada por el estilo. Justo hace un tiempo atrás, la semana pasada, si no me equivoco, el presidente APECO salió iban a pedir una suspensión del plazo respecto a este artículo, para que vea una mejor forma de poder tratar el tema de las llamadas de los call centers, ¿no? Ahora, lo cierto es que este decreto fue publicado, si bien es cierto, el mes pasado. Hubo un proyecto que se presentó el 1 de febrero del 2018, entonces ya había la población, y por lo menos APECO ya tenía conocimiento de lo que podía venirse respecto a los call centers. Claro. APECO, que es la Asociación Peruana de Centros de Contacto, ya han solicitado la suspensión, ¿no?, de esta norma, que es una posibilidad que no parece, pues, cercana, ¿no es cierto? Lo que necesita o lo que quiere aparentemente APECO es tal vez negociar un poco la ley o tranquilizarla a su favor, ¿no es cierto? Ellos aducen pues que hay muchas personas trabajando en sus centros de contacto, ¿no? Pero en fin, era algo que se veía venir, como usted señalaba, ¿no? Claro, hay que tener en cuenta que si bien es cierto
hay un montón de jóvenes que realizan la labor de call center, todo tiene que estar alineado de acuerdo a la norma y no tienen que ser agresivos, ¿no? Quiera que no, todo el mundo ha recibido una llamada de alguien a las 8 de la mañana, vuelve a llamarlo a las 10, vuelve a llamarlo a las 2 y vuelve a llamarlo a las 4. Un sábado, un domingo, ¿no? Lo cierto es que la norma el Código de Protección al Consumidor respecto a este tipo de llamadas, ¿no? De promociones, no regula un horario, no regula una fecha. Diferente para un método abusivo de cobranza, tal vez, pero para ese tipo de conductas no lo está regulando. Ahora lo que sí te está permitiendo esto es un reconocimiento previo por parte del consumidor para que puedas recibir ese tipo de llamadas, lo cual es un gran avance, ¿no? Uh-huh. Doctor Calmet, ¿qué experiencias recoge de otros países sobre este tipo de situaciones con los centros de contacto? ¿Existen antecedentes cercanos o casos, cercanos o similares a lo que ocurre en el Perú, tanto aquí como en Europa y Estados Unidos, donde efectivamente los centros de contacto también tienen mucha actividad? Respecto a otros países, los temas de teleoperadores siempre ha existido. Entonces, cada legislación trata de regular ese tema, ¿no? Lo cierto es que el Código de Protección al Consumidor, en el caso peruano, siempre ha tratado de velar por el bienestar de los consumidores, ¿no? Y en este caso, el Perú se está tratando de alinear con una ley que es la Ley de Protección de Datos Personales, lo que permite, en este caso, es que no se vulneren los derechos de los consumidores a través de estos métodos, ¿no? El tema de los datos personales es un asunto muy sensible. Claro. A través de las llamadas tenemos comunicaciones pues de personal de bancos que ofrecen 1000 préstamos, pero eso lo hacen en base a que conocen el récord financiero de las personas. Hay que tener en cuenta de que muchas veces las personas son provisionales nomás. Claro, muchas veces nosotros, tal vez sin querer o no tomando atención, le ponemos un check o aceptamos que se utilicen nuestros datos personales, lo cual en muchos de los casos pasa, ¿no? Cuando uno va, digamos, a sacar un crédito, le dan la posibilidad de quiere que se utilice sus datos personales para promover, y la persona simplemente lo marcan, ¿no? Lo importante acá es saber si la persona brindó o no brindó su consentimiento para cualquier otra empresa del sistema financiero, ¿no? Si, digamos, yo nunca me acerqué al banco B, nunca he pedido nada en el banco B, ¿por qué tienen mis datos personales, no? Así es, y que no soy cliente del banco. Y no soy además cliente del banco, entonces ese tipo de cosas son las que uno tiene que ahora, con esta modificación, decir, yo no quiero que utilicen. Ahora, hay un tema también, doctor, de seguridad, ¿no? Porque es extraño, pues, recibir una llamada de su propio banco y que el propio banco le pida algún tipo de dato, ¿no es cierto? Cuando el banco tiene todos nuestros datos, sabe cuánto dinero cada uno tiene en su cuenta corriente, en su cuenta de ahorros en soles, en cualquier moneda, con lo cual también hay un tema de seguridad también a través de estas llamadas telefónicas. Sí, claro. De hecho, hay que tener muy en claro que los bancos te pueden pedir promoción. De hecho, esta norma es para las promociones, para las publicidades. Pero los bancos no te pueden pedir ningún tipo de información personal, datos de tu tarjeta, montos de tus cuentas. Que quede claro que esa es información que nadie debe de brindarse, ni claves. Esa es información tuya dentro de tu ámbito. Por correo electrónico. Ni por correo electrónico. Se tiene que tener mucho cuidado de que hay phishing, ¿no? También existen clonadores de tarjeta, existen bastante delincuencia en torno al tema bancario, pero que se tiene que tener la seguridad que los bancos no te van a pedir ese tipo de información. En caso de duda, lo mejor es esperar y llamar a su banco o ir al banco y preguntar si realmente necesitan ese dato, ¿no? Exacto. De hecho, si yo, por ejemplo, como experiencia personal, les digo, si es que yo recibo ese tipo de llamadas respecto a algún crédito o algo por el estilo, prefiero cortar la llamada y llamar al banco para consultar. Eso sería lo que un consumidor diligente debería hacer respecto a cualquier tipo de promoción, ¿no? Porque hay trámites ya de índole muy personal que requieren la presencia del consumidor en las oficinas del banco. Sí, claro. Bueno, ahora existen los contratos telefónicos, ¿no? Digamos, uno quiere pedir un crédito o un crédito personal, a veces puedes pedirlos por teléfono. Pero lo que sí no puede pasar
es que los consumidores tengan que dar datos de sus cuentas, tengan que dar sus claves. Ese tipo de cosas no se pueden brindar, ¿no? Ahora, doctor, ¿cuál va a ser entonces ahora el procedimiento? Ya antes de acabar la entrevista, creo que es importante que todos los oyentes estén enterados. ¿Cuál va a ser el procedimiento según este decreto legislativo 1390 que deben seguir los centros de contacto? Porque claro, ¿cómo van a conseguir el consentimiento de los consumidores? Llamándolos. Exactamente. Ahora los centros de contacto lo que tienen que hacer, lo que tienen que apuntar es llamar a los consumidores, si es que no tienen su consentimiento, y pedírselos de una manera clara y informada. ¿Para cada uno de los productos? ¿Para cada una de las empresas? Para cada una de las empresas. Uy, pues igual puede haber una avalancha de llamadas, ¿no es cierto? Puede ser también, o sea, de hecho que lo que se va a buscar con esto es, va a haber un primer momento en donde te van a llamar, pero te pueden llamar una sola vez, digamos. Si a mí me llama el banco B y a pedirme promociones y autorización para ello, yo digo que no, se acabó. Ya no me pueden volver a llamar para pedirme lo mismo, porque yo ya dije que no. Y en el caso de que eso ocurriera, ¿qué debe hacer el consumidor? En ese caso, la persona te podría acercarse al Indecopi a señalar que pues se está vulnerando la norma, ¿no? Y que están recibiendo llamadas pidiendo un consentimiento que ya ellos ya no habían brindado, ¿no? Incluso también a la autoridad de datos personales. Bueno, hay que estar bastante atentos a ese tipo de cosas. Sí, de por sí tenemos que estar muy atentos. Hay que ver cómo va evolucionando también la norma, porque como les dije en un inicio, este es un proceso de adecuación que van a tener que hacer las empresas teleoperadoras, y que creo que es en beneficio también de la población. No todo el mundo está a veces cansado de recibir llamadas un sábado, un domingo. Se tiene que autorregular también este tipo de conductas, ¿no? Ahora, estos centros de contacto tal vez han tomado conciencia de que las personas están molestas, ¿no? Y esto es justamente una respuesta a ello. Bien, le agradecemos su presencia, pero antes de que haga la entrevista, ¿qué recomendaciones le dan a los usuarios que ya andan un poco fastidiados con este tema y de pronto todavía hay estos remanentes de llamadas? Bueno, si es que se siguen recibiendo llamadas telefónicas pidiéndoles o dándoles publicidad, entonces lo que corresponde es decirles que no están interesados en recibir ese tipo de publicidad, no dan su consentimiento y que se eliminen sus datos personales. Ustedes pueden revocar, las personas pueden revocar estas autorizaciones si es que en algún momento las han dado. En la misma llamada podría solicitar la revocatoria de este tema, ¿no? Yeah. Entonces eso es lo que se debería de hacer. Y por último, el consumidor podría iniciar un proceso ante el Indecopi, ¿no?, por haberse vulnerado y estar siendo víctima de un método comercial agresivo. Bien, muchísimas gracias, doctor Enzo Hurtado Camet, abogado especialista en protección al consumidor. Muchas gracias, muy amable. Hasta luego. Bien, 8:50, nos vamos con Anthony Requena. Adelante, Anthony.